los casos que se han exhibido en los medios de comunicación y en redes sociales es la desaparición de un joven de nombre Marco Antonio Sánchez Flores, quien fue encontrado 5 días después de que se había registrado su desaparición y se había registrado a través de un video la detención por parte de policías de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Marco Antonio, un joven taekwondoísta, estudiante de la preparatoria número 8 de la UNAM, apareció 5 días después en condiciones deprimentes, deplorables. Y bueno, para hablar más del caso nos acompaña en el estudio Simón Hernández León, abogado del Instituto de Justicia Procesal Penal, quien lleva el caso. Buenas tardes, Simón. Buenas tardes. Pues ya lo comentaba, las condiciones en que apareció Marco Antonio, de veras uno puede ver las imágenes y es irreconocible. Sabemos que tuvo que ser internado y que todavía está medicado desde aquel enero, ya pasaron algunos meses, pero bueno, cuéntanos cómo está, primero que nada, cómo está Marco Antonio. Bueno, él tiene una recuperación favorable. En realidad solo tiene la visita de su papá y de su mamá, que son los únicos que están autorizados para verlo todos los días durante un periodo de 2 horas. Refieren que físicamente, también incluso por su propia edad, se encuentra mucho mejor, pero su salud mental es la que sigue teniendo pues una preocupación muy sentida, porque no sabemos todavía con certeza qué es lo que está provocando esta situación de afectación, y en consecuencia pues es bastante delicado que se le siga medicando, que se esté teniendo un tratamiento sin un diagnóstico adecuado, sobre todo porque este tratamiento también pudiera generarle algún tipo de secuela o consecuencia. Entonces, bueno, hay que hacer todavía una valoración y un diagnóstico claro por parte de las instituciones de salud pública, que descarte las condiciones farmacológicas, neurológicas, psicológicas o físicas que hayan provocado que Marco Antonio, cuando regresó de ese periodo después de ser detenido por policías de la Ciudad de México, se encontraba como un adolescente totalmente distinto al que fue detenido. En algún momento escuché una entrevista que se le hizo a su madre, en donde ella comenta que Marco tenía pues lapsos en donde manifestaba mucho miedo, temía ser agredido. ¿Esto continúa? No, ya no. Fueron, digamos, reacciones en los primeros días donde él había como una sintomatología de estrés postraumático que pudiera ser constitutiva de tortura, pero es algo que aún no se ha, digamos, esclarecido en la medida en que él no ha declarado y no se le ha preguntado, digamos, sobre esto, con el propósito de que tenga condiciones adecuadas en el momento en el que él vaya a rendir una declaración, ya sea como un acto de investigación o como parte pues también de un proceso terapéutico, pero hasta este momento él no ha dicho nada todavía sobre lo que pasó en esos días, y es justo lo que las autoridades, particularmente la Procuraduría local, no ha querido investigar de manera adecuada. Ya son 3 meses de investigaciones. ¿Cuáles han sido pues los resultados, las primeras indagatorias? ¿Qué dicen las autoridades? Pues mira, la investigación ha tenido un precondicionamiento, digamos, de entrada las altas autoridades de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Pública, fundamentalmente el procurador y el propio jefe de gobierno. En las horas inmediatas a que él fue localizado, dijeron: esto no es una desaparición forzada, es una persona que estaba extraviada. Esto ha condicionado, digamos, una investigación adecuada bajo la hipótesis de desaparición forzada con perspectiva de derechos humanos. Básicamente la autoridad no ha querido investigar, ¿no? Y ellos han insistido en que esto se trata de un tema de abuso de autoridad, fundamentalmente de ejercicio indebido del servicio público y de errores en el protocolo.
En consecuencia, la investigación que está en la Ciudad de México, en la Fiscalía de Servidores Públicos, básicamente ha abundado, digamos, en los momentos de la detención y en la supuesta liberación, pero tenemos un vacío muy significativo de los días en los que él se encontró desaparecido. De hecho, se ha tenido que ir por parte de las organizaciones que acompañamos a la familia, incluso a judicializar para que la Procuraduría acepte un escrito, para que la Procuraduría acepte realizar actos de investigación tan elementales como traer las conversaciones que se registran de los sistemas de radiocomunicación de los policías. Eso ha supuesto ir después de 2 o 3 semanas ante una autoridad judicial para que la autoridad judicial ordene a la Procuraduría hacer cosas. Entonces hay un contexto claramente de encubrimiento, hay una intención política que está mediada por el contexto electoral, por las aspiraciones de carácter político del jefe de gobierno o de quien se desempeñaba como jefe de gobierno, y en ese contexto pues Marco Antonio ha sido una víctima también, digamos, de este enrarecimiento político, de un proyecto personal en el que la administración de Miguel Ángel Mancera pues insiste en mantener una imagen de seguridad en la ciudad, una imagen que es seriamente cuestionada, donde se dice que no existe delincuencia organizada y se dice que no hay abusos sistemáticos por parte de las corporaciones policíacas, lo cual el caso de Marco Antonio revela, digamos, un escenario totalmente contrario, ¿no? Criminalización hacia los jóvenes, detenciones arbitrarias y pues también la posible comisión de la desaparición forzada. Claro, esto ha ocurrido en la Ciudad de México, pero veíamos que desafortunadamente el panorama a nivel nacional también es desalentador. Estábamos revisando las cifras de jóvenes desaparecidos, nada menos hace algunos días en Jalisco, ¿no? Se desaparecieron a 3 jóvenes estudiantes universitarios. Y bueno, estos casos ponen en duda la actuación de las autoridades y han tenido que entrar a la escena pública tanto la sociedad civil, en este caso de Marco Antonio, que fue la que se manifestó en el Ángel de la Independencia, que afuera de la preparatoria estaban exigiendo la aparición con vida del joven y que, bueno, afortunadamente tuvimos un final feliz con él, se le encontró vivo, pero bueno, ahora han tenido que entrar otras instituciones para exigir se esclarezca el caso, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Coméntanos, Simón, ¿qué están haciendo estas 2 instancias? Sí, claro, como bien mencionas, hay un contexto que no podemos obviar, ¿no? Que es el de la desaparición forzada en México, la impunidad estructural que acompaña estos casos, más de 30,000 personas que están desaparecidas, los cerca de 7,000 niñas, niños y adolescentes que han desaparecido en la última década por muchos factores. Puede ser crimen organizado, puede ser trata de personas, explotación, pero que en realidad no tenemos certeza, justo porque las autoridades, primero, no reconocen el problema, segundo, no hay capacidades de investigación para la búsqueda, localización de estas personas, y tercero, un tema de impunidad estructural, ¿no? Que en el caso de Marco Antonio, el hecho de que él haya sido localizado con vida es algo totalmente extraordinario y supone un desafío, ¿no? En tema de que esto se mande un mensaje claro, ¿no? De que no habrá impunidad en este tipo de casos. Justamente la incapacidad de las instituciones de procuración de justicia han tenido que hacer que desde el momento en el que él fue incluso detenido, en las horas posteriores, su familia no podía tener información de dónde estaba. Simplemente se les dijo que ya lo habían dejado en la calle, que no se sabía el nombre de los policías que lo habían detenido, que no se podía procesar la demanda hasta que pasaran 48 horas, es decir, una serie de situaciones que suceden cotidianamente, ¿no? Que tienen un componente estructural. Y una vez que se le ubica, se le localiza, la reticencia a investigar adecuadamente. Es por eso que tanto en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos asume el caso por varias razones. Primero, porque la comisión local había tenido pues una actitud
también muy cuestionable en términos de solicitar a la familia que de alguna manera aceptara la versión oficial y dijeran, bueno, Marco Antonio a lo mejor no desapareció, a lo mejor sí lo liberaron, y sobre todo algo que la familia dice no podemos aceptar es, no vamos a reconocer que Marco Antonio tenía, por ejemplo, problemas psiquiátricos si él no los tenía, ¿no? Entonces esto supuso que se buscara la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la posible participación que no ha sido investigada de autoridades del Estado de México. Recordar que cuando Marco Antonio desaparece está bajo custodia de la Policía de la Ciudad de México. Cuando se le ve nuevamente en la escena pública varios días después, él está en custodia de policías de tránsito de Tlalnepantla, de seguridad pública y tránsito, y después es llevado a un juzgado calificador, juzgado administrativo, y simplemente el juez dice yo lo dejé ir a su casa, en una situación bastante irregular. Entonces, en estos periodos, Marco Antonio está bajo custodia de agentes del Estado, y eso puede ser constitutivo de la desaparición forzada. Y la Comisión Interamericana pues interviene por varias razones. Primero, porque no se buscaba y localizaba a Marco Antonio de manera adecuada. El caso se calificó como una persona extraviada, cuando había claros indicios de que había participado agentes del Estado, y eso supone protocolos adicionales, obligaciones específicas. Hay una ley general en materia de desaparición que ya está vigente en el país. Incluso para los ministerios públicos, esto de las 48 horas pues es algo que se ha venido cuestionando a México reiteradamente, pues no se tiene que poner este plazo para obstaculizar a las familias. Por el contrario, cuando se tiene conocimiento de una desaparición, lo que tiene que hacer la autoridad es actuar de manera inmediata, ¿no? Porque son horas fundamentales para localizar a alguien. Vitales, ¿no? Sí, sí, sí. Y el tema de la estigmatización, ¿no? Lo que hemos visto con Marco Antonio, al igual que con otras víctimas de violaciones graves a derechos humanos, es que las autoridades, para relevar la responsabilidad de los agentes del Estado, empieza a cuestionar la vida personal, a descalificar a las víctimas, a criminalizarlos. En este caso, Marco Antonio es una persona, un adolescente con adicción o con problemas de adicciones, o es una persona con antecedentes psiquiátricos, que son los dos, digamos, discursos que ha empujado las autoridades para desacreditarlo. Y en consecuencia, si él desapareció fue porque estaba perdido, estaba de parranda, o simplemente porque estaba loco. Básicamente es la simplificación de las autoridades. Esta descalificación pues se potencia por los medios de comunicación, sobre todo cuando las autoridades, en este caso la Procuraduría, comienza a filtrar información del expediente, información que no le da acceso a la familia, que no le permite tener copia, pero que sí aparece para fortalecer el discurso de los funcionarios públicos que salen digamos, a litigar en medios el caso. Eso fue otra razón por la cual se fue a la Comisión Interamericana, para que cesaran las filtraciones y se le dejara de exponer públicamente, ¿no? Sin una investigación, además, sobre todo porque es un adolescente, o sea, eso ya implica una obligación reforzada, es una víctima, y por lo tanto no puede ser estigmatizado en los medios de comunicación. Y finalmente, por el tema médico y de su tratamiento una vez que ha sido localizado, han pasado ya varias semanas y la familia sigue sin tener hoy día un expediente clínico completo que le dé certidumbre de cuál es el diagnóstico o la posibilidad incluso de tener una segunda opinión. No ha habido disposición de las autoridades de salud pública, de los hospitales federales, a dar información suficiente, a garantizar el acceso al expediente clínico, a tener un diagnóstico informado y tratamientos también con consentimiento informado, y eso es fundamentalmente lo que la Comisión Interamericana, en una decisión también muy relevante, dice, ¿no? Pocas veces ha ocupado la comisión del tema de la salud, en este caso de la salud mental de un adolescente víctima, y lo que la comisión dice, las autoridades del Estado mexicano están obligadas a garantizar su integridad, su salud y los procedimientos médicos. Todo esto tiene que ser informado y tiene que ser acordado con Marco Antonio, es decir, viendo su interés superior, y con su familia. Entonces, bueno, supone una obligación muy relevante en un país en el que los procedimientos médicos pues son algo, un campo muy desconocido y muy concentrado por el gremio médico. Simón, ¿cuál es la excusa o el argumento para
que los familiares de Marco Antonio no tengan acceso a su expediente clínico personal, o sea, no se está pidiendo el de nadie más, sino para saber cuáles son los estudios que se han elaborado, los medicamentos al pie de la letra que se le han suministrado. ¿Y qué dicen los médicos? Pues hay muchas justificaciones, algunas de carácter burocrático, decir, bueno, yo no tengo el expediente, ese lo tiene la otra institución porque cambió de hospital, yo no sé, yo no tengo esa información y de nueva cuenta tengo que hacer una serie de valoraciones. Después decir que sí se está dando información y que eso es suficiente, es decir, con tener información verbal o la conclusión de un estudio, las autoridades médicas consideran que eso es garantizar el acceso al expediente y no es así, ¿no? Y finalmente se estaba justificando, se estaba excusando en que la Procuraduría, cuando ya fue cuestionada por la intervención de un juzgado federal y por el llamado de las organizaciones y de la Comisión de Derechos Humanos para que dejara de filtrar información, entonces dijo que como el expediente clínico y Marco Antonio están en un proceso de investigación de delito, que nadie podía tener acceso a esa información. Entonces el hospital, de manera muy acrítica, dice, pues la fiscalía dice que yo no puedo dar información y yo no le doy información a la familia. Entonces, bueno, las autoridades de alguna manera se pelotean cuando el propósito es que digamos, de la protección de los derechos de Marco Antonio es que la fiscalía no diera información a los medios de comunicación, no que se la negara a la familia. Y el hospital, bueno, pues con una visión muy estrecha diciendo yo estoy haciendo caso de lo que me dice la otra autoridad porque Marco Antonio está aquí en función de que fue víctima de un delito. Entonces, estas cosas son las que son, digamos, analizadas, debatidas y cuestionadas por la Comisión Interamericana y bueno, lo que se ha comunicado hace un par de días ya también de manera oficial al Estado mexicano es que debe implementar estas medidas en los siguientes 15 días y esperamos que esto dinamice, digamos, la relación con las instituciones de salud, que realmente se le garantice a la familia y a Marco Antonio fundamentalmente la información de qué se le está haciendo, cuál es el tratamiento, por qué motivo se le suministra determinado fármaco. Esto es parte también de una cultura de la hegemonía médica en la que pues las personas, los usuarios de los servicios de salud, pocas veces pueden saber lo que está pasando con sus padecimientos y el gremio médico no está acostumbrado a que haya un cuestionamiento o que haya una supervisión externa, ¿no? En este caso de un órgano judicial y ahora de la Comisión Interamericana, pero esperamos que haya una comprensión, digamos, de la delicadeza del caso, ¿no? O sea, Marco Antonio no solo está ahí porque tenga alguna afectación psicológica, como pareciera simplificarlo las autoridades del instituto, está ahí por algo que no ha sido esclarecido y por una condición que se le generó cuando él estuvo desaparecido. Entonces, claro, bueno, es algo que tendría que tenerse en cuenta. Y prácticamente le cambió la vida a este joven, un joven deportista, taekwondoísta, en ese momento estaba haciendo prácticas de fotografía, tenemos entendido, y ahora prácticamente vive sedado todos los días. Sí, es lamentable que el adolescente que desapareció no ha regresado en la manera en que él fue, en las condiciones en las que se encontraba, con la plenitud de salud física, psicológica, con las cuales él como un adolescente ordinario se encontraba. Y bueno, esto es algo que tiene que ser definido por las autoridades. Aquí hay una responsabilidad de tener a un joven en condiciones ordinarias y que 5 días después esté con afectaciones tan graves en su integridad física y en su integridad psicológica, y que con la magnitud, digamos, de estas afectaciones se pretenda decir que es responsabilidad de Marco Antonio, digamos, es el peor de los escenarios de una autoridad incapaz y de falta de voluntad, claro, desde luego, para esclarecer esto, pero es evidente que hay responsabilidades posiblemente no solo de quienes hayan detenido, posiblemente golpeado o torturado a Marco Antonio, sino quizá de otras autoridades o de otros mandos
si estamos hablando de las corporaciones policíacas que tienen conocimiento de estas prácticas, y que el caso de Marco Antonio está suponiendo develar la existencia de estos patrones de actuación de las policías, y en consecuencia hay intereses muy fuertes porque el caso de Marco Antonio no se esclarezca. Vamos a estar muy al pendiente de lo que hacen a partir de que la Comisión Interamericana ha emitido esta solicitud de medidas cautelares a favor de Marco Antonio. 15 días para responder, comentas. Y bueno, vamos a estar también muy al pendiente de este joven que nos llamó la atención desde el primer minuto en que se dio a conocer su desaparición. Para cerrar, Simón, ¿qué sigue después de todo esto? Los padres de Marco Antonio, ¿qué están solicitando? Bueno, la exigencia principal, ellos lo han dicho, es: queremos a nuestro hijo en las condiciones en las que se fue, ¿no? A una recuperación de Marco Antonio, que pueda de alguna manera rehacer su vida, pero que además esto no quede como una historia más, digamos, de impunidad, ¿no? Sino que en un caso con tanta movilización y con tanta indignación, podamos tener un momento distinto, ¿no? Y un mensaje claro de que no habrá impunidad en este tipo de casos. Sería muy lamentable que no suceda nada en el caso de Marco Antonio. Seguramente la ruta del acceso a la justicia será larga, pero la familia quiere justicia, ¿no? Y quiere que su hijo se regrese en las condiciones en las que él se fue, y que esto no le suceda a ningún otro adolescente en el país. En aquellos momentos la Universidad Nacional Autónoma de México manifestó todo su apoyo para este joven estudiante de la Prepa 8. Actualmente, ¿cuál es el estatus de la UNAM? ¿Siguen acompañándolo? ¿Siguen estando al pendiente? ¿Qué pasa con él? Entendemos que han estado en comunicación con la familia. Seguramente habrá en próximos días, junto con otras autoridades, algún tipo de reunión, porque también Marco Antonio no puede estar permanentemente en un hospital sedado, es decir, él eventualmente tendrá que tener una desinstitucionalización y un tratamiento en el exterior, un acompañamiento terapéutico y de alguna manera rehabilitación. Entonces esto implicará también la intervención de las autoridades. Esperamos también la sensibilidad de la Universidad Nacional. Hubo un pronunciamiento muy enérgico, digamos, de parte de las autoridades universitarias, del rector, y nos parece que esta exigencia tendría que mantenerse, ¿no? Hemos visto el contexto. Actualmente en la Ciudad de México siguen ahora agresiones a adolescentes, homicidios. Entonces nos parece que frente a la descomposición la universidad tiene que tener una posición muy clara, ¿no? de exigencia de justicia, claro, y de defensa de sus jóvenes. Simón Hernández, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy con este caso. Seguramente te estaremos viendo más seguido. Sabemos que estás trabajando otras agendas, que para nosotros es de interés trabajar en conjunto, y bueno, no sé si quieras cerrar con algo en específico. Pues bueno, esperamos que la intervención, la mirada internacional, en este caso de la Comisión Interamericana, y la movilización que ha producido el caso de Marco Antonio, sí generen condiciones distintas, ¿no? de acceso a la justicia. Tenemos un país con una condición muy lamentable en materia de desaparición forzada, tenemos familias desunidas, tenemos personas que mueren sin encontrar a sus familiares, y esto tiene que tener una transformación muy radical. Ya ha habido unos pasos en la generación de una legislación específica. Esperamos que las autoridades tengan no solo el reconocimiento de la magnitud de la crisis, sino que además asuman, digamos, que esto es una problemática muy grave. En otras sociedades han tenido que pasar décadas para que las personas sepan qué pasó con sus familiares desaparecidos, y esperamos que en el caso de México esto tenga una mejora significativa en los próximos años, ¿no? De eso dependerá mucho, pues, el bienestar, la estabilidad y sobre todo como la reconciliación en el país. Pero frente a la crisis que tenemos, seguir teniendo indiferencia frente a la problemática y seguir sosteniendo la posición de las autoridades de no reconocer o deslindar las responsabilidades, pues no va a favorecer esta posible reconciliación en el país, que es tan necesaria en tiempos de tanta violencia, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. E importante la participación de los organismos internacionales en los casos de México.
Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias por haberse puesto en línea con nosotros. Hasta luego.